Hola amigos y amigas, gracias por estar una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Mi nombre es Luz Wellmans. Hoy tenemos a una invitada muy especial y su nombre es María Magdalena. María Magdalena es un personaje muy controvertido. Se ha dicho mucho sobre este personaje. Se ha dicho que es prostituta, se ha dicho que fue la compañera o que tuvo una relación amorosa con Jesús. Se han dicho infinidad de cosas sobre este personaje, pero lo que vamos a mirar hoy es si todo eso que se ha dicho sobre María Magdalena tiene realmente un fundamento bíblico. Lo que sabemos es que es un personaje que aparece en casi todos los evangelios, por no decir en todos los evangelios, aparece en Lucas, en Mateo, en Marcos. Y es un personaje que además también pues lo han confundido con otros personajes. En esa época había muchas mujeres que tenían por nombre María. Tenemos por ejemplo la mamá de Jesús, que su nombre era María. Y así, era un nombre muy común, como decir hoy en día para nosotros los latinoamericanos o los países de habla hispana, pues hay nombres que son muy comunes. María, de hecho, es un nombre muy común todavía en nuestra época, pero José, Luis, Pedro son nombres muy comunes. Entonces ha habido como una tendencia a confundirla a ella con otros personajes de la época que se llamaban también, otras mujeres que se llamaban también María. Vamos a analizar este personaje desde el punto de vista bíblico y siempre, por supuesto, basados en ese libro, ¿no? En la palabra, que es lo que realmente nos da la información verdadera. Estamos aquí ahora en Lucas 8:2, donde se menciona a María Magdalena. Pero voy a arrancar desde Lucas 8:1 para contextualizar un poco. Estamos en la parábola del sembrador. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Bueno, aquí nos nombran a María Magdalena. Dice que la llamaban Magdalena. Eso nos indica que su nombre no era Magdalena, su nombre era María. Ahora, ¿por qué la llamaban Magdalena? Sobre eso también hay muchas teorías. Unas dicen que ella probablemente venía de una población llamada Magdala. Entonces, así como decimos nosotros, por ejemplo, Jesús el Nazareno, podría ser que a ella la llamaban María Magdalena porque venía de Magdala. Ahora, también nos dice que ella iba con otras mujeres acompañando a Jesús y a sus discípulos y que financiaban o ayudaban a financiar estos viajes con sus propios recursos. No nos habla en ningún momento, por lo menos en este versículo que yo leí, no nos da mucha información sobre ella. En los otros versículos donde aparece tampoco nos da mucha información sobre la vida personal de María Magdalena. Se asume, y que es algo que para mí tiene sentido, que si era una mujer que estaba constantemente viajando con ellos, pues lo más probable era que no tuviera hijos, lo más probable era que tampoco tuviera esposo, o si lo tuvo, probablemente era viuda. También nos dice aquí en Lucas 2 que María Magdalena tenía 7 demonios y que fueron expulsados. En ninguna parte de la Biblia dice que María Magdalena fue una prostituta. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿de dónde salió ese concepto tan generalizado? Todo el mundo cree que María Magdalena era una prostituta. Es más, hay muchas personas que creen que María Magdalena fue la mujer que iba a ser apedreada y que Jesús la salvó de ser apedreada cuando él dice: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. De hecho, así es como aparece en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo.
aparece como que si esa fuera María Magdalena, es decir, es un concepto que se tiene de ella, de que fue prostituta, pero realmente eso no tiene ningún fundamento bíblico. Incluso hubo un papa, el papa Gregorio el Grande, se dice que dio un sermón en Roma el 14 de septiembre del año 591 y afirmó que ella era prostituta penitente. Esto no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Igual no sería la primera vez que un papa hace una afirmación que no tenga ningún tipo de fundamento bíblico. Ya hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, ha habido papas que han dicho que, bueno, hubo uno en particular, el papa que tenemos en este momento, que dijo que el infierno no existía. Entonces, yo en lo personal no creo que digan esto por falta de conocimiento de la Biblia. Creo que evidentemente ellos han estudiado la palabra y la conocen. No sé cuál sea el objetivo de tergiversar o cambiar la información, pero lo que sí sé es que esa información, en este caso, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, o en el caso, para dar un ejemplo más actual, de decir que el infierno no existe, pues no tiene ningún tipo de fundamento bíblico, porque la Biblia es muy clara y una de las palabras que más se menciona en el Nuevo Testamento y que menciona Jesús directamente es la palabra infierno, o sea que sí existe. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Ahora, lo otro también que se habla de María Magdalena es que es una mujer que acompañó a Jesús en sus momentos más críticos. María Magdalena estuvo con Jesús no solamente predicando el Evangelio, ella fue no solamente sanada por Jesús, que la liberó de los 7 demonios. Ahora, ¿cuáles pudieron haber sido esos 7 demonios? No los describe la Biblia. Pero podemos imaginar que si era una mujer que estaba sola, porque la Biblia, como les digo, no nos da ningún tipo de información particular sobre la vida de María Magdalena, una mujer que estaba sola, tal vez por viudez, tal vez, qué sé yo, podía haber sufrido un demonio, puede ser, por ejemplo, depresión. Hay muchas clases de demonios y ella fue liberada por Jesús, y fuera de que fue liberada por él, llámese depresión, el demonio que haya tenido, ansiedad, miedos, en fin, todo eso. Además de eso, ella fue testigo de otras liberaciones porque, como sabemos, ella acompañaba a Jesús y a los discípulos en sus viajes. Entonces, ella estuvo como en los dos lados, no solamente como una persona que recibió esa sanidad, sino que también vio cómo otras personas la recibieron. Acompañó también a Jesús en el momento en que él fue juzgado, en el momento en que Jesús estuvo cargando su cruz, en el momento en que Jesús fue azotado y humillado. De todos los discípulos, con excepción de Juan, y yo digo María Magdalena, aunque no se nombra en la Biblia como un discípulo, pero creo que ella era un discípulo también. Esto es una creencia personal, ¿no? Como digo, no lo dice la Biblia. Ella se quedó en el momento en que Jesús fue crucificado. Solamente estaba Juan y estaba María Magdalena. Fue la primera que vio a Jesús cuando resucitó. Es decir, María Magdalena tiene un rol fundamental para nosotros los cristianos, porque sabemos que si no existe o si no hubiera resucitado Jesús, el cristianismo no tendría ningún fundamento. Es decir, la resurrección es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro tipo de credo. No digo de religión, porque sabemos, eso está más que claro para los que han conocido algo de la palabra, que Jesús no murió en una cruz para crear una religión más. Jesús murió en una cruz para que nosotros tengamos una relación personal con Él. Pero si Él no hubiera resucitado, nosotros los cristianos, realmente nuestra fe no tendría ningún tipo de soporte, porque eso es lo que nos da esperanza a nosotros. Jesús murió en una cruz por nosotros, pero también resucitó, y allí es donde nosotros tenemos esa liberación. Él murió por nuestros pecados y resucita. Y María Magdalena, volviendo a nuestro protagonista de este programa, que es ella,
estuvo en ese momento tan importante. Fue la primera que vio a Jesús. Fue la primera que recordó lo que Jesús le había dicho a los discípulos, que él iba a ir, pero que iba a regresar, que iba a resucitar. Ellos ni siquiera lo creyeron. Cuando ella va y les dice, bueno, hubo razones contextuales por las cuales ellos no le creían a María Magdalena, porque en esa época realmente lo que una mujer pudiera decir o si ella era testigo de algo, en este caso que María Magdalena había sido testigo de la resurrección de Jesús, pues realmente no tenía ningún tipo de validez. Esa era una de las razones por las cuales no creyeron, porque era una mujer, porque el testimonio venía de una mujer, pero también porque ellos habían olvidado lo que Jesús les había dicho, porque independiente de que lo hubiera dicho María Magdalena, si lo hubieran recordado, hubieran dicho, no, María Magdalena, además, sabemos que como ella fue liberada de unos demonios que podían haber sido quizás también pura especulación mía, pero habían podido ser quizás problemas mentales, lo que les decía, depresión, qué sé yo, paranoia, en fin, muchas cosas, probablemente pensarían, bueno, esta mujer como tiene estos antecedentes, pues tampoco es que tenga mucha credibilidad. Entonces había allí varios elementos que entraban en juego a la hora de creer el testimonio de María Magdalena. Como les decía, sea porque hubiera sido una mujer, o sea porque tal vez yo decía, no, esta mujer pudo, antes era esto, o sea, ¿qué tanto le podemos creer a una persona que ha tenido este tipo de problemas? Pero fundamentalmente porque ellos no recordaron lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho que iba a morir, Jesús les había dicho que él iba a resucitar. Entonces, así María Magdalena no tuviera ningún tipo de credibilidad por ser mujer en esa época, ellos debieron haber creído lo que ella había dicho porque Jesús mismo se los había dicho. Vemos entonces que María Magdalena pasa tiempo con el Señor. Después de que ella es sanada, ella sigue con Él, ella pasa tiempo con Él. Ella ayuda con sus recursos para poder predicar el Evangelio. Ella está con el Señor hasta el último minuto. María Magdalena, creo que no solamente para nosotras las mujeres, sino para todos los cristianos, es un ejemplo de pelear la buena batalla, es de resistencia. Incluso hay personas que han dicho que su nombre, Magdalena, también puede venir del arameo que significa torre de fortaleza o torre de vigilancia. Y me llama mucho la atención eso, porque creo que ella es indudablemente un ejemplo de fortaleza, no solo porque resistió mientras tuvo esos 7 demonios, que cualquier persona que sepa lo que es, como les digo, no sé si esos eran los demonios que ella tenía, pero suponiendo, solamente pensemos en uno, como por ejemplo el que les comentaba, la depresión. Solamente lograr resistir eso es algo que requiere de mucha fortaleza porque es muy difícil. Hay gente que incluso llega hasta suicidarse porque no le encuentran sentido a la vida. Entonces, si María Magdalena tenía 7 demonios y a veces un demonio nos puede intimidar, imagínense lo que es uno vivir con 7 demonios. Ella fue liberada de 7 demonios, o sea que la vida antes de ella conocer a Cristo tuvo que haber sido muy difícil, tuvo que haber sido un infierno. Yo no sé qué demonios tenía, pero yo solo sí sé que nada más con uno tiene uno para que se le enrede la vida y para que todo se le vuelva a uno complicado. Entonces, era una mujer fuerte, era una mujer que había peleado muchas batallas y que cuando conoce a Jesús, ella, como les decía, pasa tiempo con él, ella lo escucha, lo acompaña, y eso para mí como cristiana es un gran ejemplo a seguir. Para mí como mujer también, creo que era una mujer independiente, no sé por qué no estaba casada, no sé si era viuda, no sé por qué no tuvo hijos, pero era una mujer independiente, era una mujer de decisiones, era una mujer que no temía estar rodeada de hombres y que aunque todos los hombres en ese momento, excluyendo a John, el apóstol Juan, perdón, yo le digo John porque se dice John en inglés, pero excluyendo al apóstol Juan, fue la única que no se escondió. Ella se quedó con su maestro hasta el final. O sea, esa personalidad de María realmente nos da a nosotras las mujeres es una gran fuente de inspiración. Fue una mujer, como les digo yo, para mí fue otro apóstol. No sé por qué, tal vez por el contexto, por la época,
pues no se le dio como ese lugar. Pero fíjense que independiente de que en las escrituras de pronto no aparezca ese lugar tan grande para ella, no fue lo mismo con Jesús. Jesús sí le dio ese lugar. Ahora sabemos que de todas maneras entre los apóstoles, como todos, pues eran seres humanos, hubo ciertas rivalidades. Y si hubo ciertas rivalidades entre ellos que eran hombres, probablemente, pues imagínense con una mujer también, probablemente. Pero lo más hermoso de todo es que para Jesús nunca hubo diferencias. Él amaba a María Magdalena. Por eso se le apareció a ella. Se le pudo haber aparecido a otro, pudo haber resucitado frente a otro, pero resucitó frente a María Magdalena. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, si él escogió a María Magdalena siendo mujer en esa época, es porque él allí nos está dando un mensaje de que para él la mujer tiene un lugar muy importante. Nosotras no somos ciudadanas de segunda para Jesucristo. Y eso es lo más hermoso. Eso es lo más inspirador y esperanzador para nosotras las mujeres. Entonces vemos como María Magdalena, ese primer testigo de la resurrección de Jesús, de nuestro Señor y de nuestro Salvador, es definitivamente, para mí, lo digo así, pues de verdad, para mí es la apóstol de los apóstoles, porque siempre me he hecho esa pregunta: ¿por qué Jesús escogió a María Magdalena? Para mí es un mensaje claro de la importancia que la mujer tiene para Jesús. Y eso es un gran mensaje porque sabemos, no es ningún secreto, que a través de la historia, en muchas culturas, aunque se han logrado avances, la mujer siempre ha sido tratada como les decía, una ciudadana de segunda, en otras incluso como objetos, en otras como propiedades. Todavía hay países donde la mujer es simplemente un objeto que se puede comprar, vender o hacer un trueque por una vaca, o sea, no hay ningún tipo de respeto por la mujer. Y esa es una de las cosas que a mí me enamoró de Jesús. Cuando conocí el Evangelio, ese trato que Él tiene hacia nosotras las mujeres. No sé, me enamoró de Él, su caballerosidad, su respeto por nosotras, que siempre nos ha dado el lugar que creo que nosotros debemos de tener. Creo que si alguien ha reivindicado el lugar de la mujer, ha sido Jesús. Él, con sus enseñanzas, con su ejemplo de vida, me parece que ha sido uno de los grandes reivindicadores de las mujeres. Y precisamente por eso, al igual que María Magdalena, pues en lo personal quiero seguir sus enseñanzas y seguir proclamando también el Evangelio para que muchas personas puedan conocerlo y puedan ser liberadas como lo fue María Magdalena. Creo que para todas es un gran ejemplo. Entonces, bueno, precisamente por eso que les cuento de Jesús, del trato que Él siempre tuvo hacia las mujeres, precisamente por eso para mí cuando hablan de que tuvo hijos, de que fue el amante de esta o de aquella, para mí eso simplemente no tiene ningún sentido ni ninguna coherencia. De la santidad de Jesús no cabe la menor duda. Fue un hombre íntegro que jamás utilizaría a una mujer como un objeto, como simplemente un amante, como han querido poner la relación entre Jesús y María Magdalena. Creo que ella lo admiraba y lo respetaba a él como su maestro, como su sanador, como su Señor, como su Salvador. Nunca como un hombre del cual ella hubiera estado enamorada, mucho menos Jesús haberla tratado a ella como un amante. Eso para mí no tiene ningún tipo de sentido, ni tampoco tiene ningún fundamento bíblico. Bueno, espero como siempre, amigos y amigas, que hayan disfrutado de este programa que humildemente hago para ustedes, y todas las contribuciones son bienvenidas. Como siempre les digo, 15, 20 minuticos para hablar de los protagonistas de la Biblia nunca serán suficientes. Trato de hacer más o menos un resumen con detalles importantes, pero sería imposible tratar cada personaje con la profundidad que se merecen, porque pues eso tocaría ya hacer, mejor dicho, por lo menos 20 programas por cada protagonista. Pero bueno, por lo menos sí dejarles a ustedes esa pildorita para que queden con ganas de seguir investigando sobre estos personajes. Que Dios los bendiga, un abrazo desde Tailandia y nos vemos en el próximo programa.